diálogo horizontal es clave para conocer los distintos modelos del desarrollo existentes en el mundo y a partir de ahí construir respuestas a los problemas de nuestras comunidades. Te damos la bienvenida al podcast Intercambios. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y auspiciada por el CONACYT. En los distintos episodios encontrarás discusiones relevantes en torno a temas claves del desarrollo en la esfera local, nacional e internacional. Ni yolistlatoli ixtlapaltik tlawel moneki tlan se kineki kixmatis se machiotl tlen temoskalistli onka paniuei tlaltepactli uan ihkino se tlanankilis tlen kualantli kipia topilaltepetzitzi. Kuali ximopanolti pani tlatzkinamaquilistli ixnamiktlahtoli. Ni piltequitzi kipeualtia caltlamachtili Unidad Académica de Estudios del Desarrollo tlen Universidad Autónoma de Zacatecas uan mopaleuia iguaya CONACYT. Pani tequixexeloli tiquinasis miak tlatolme tlen tlauel moneki tlen temoskalistli. Ipan tlapayolaltepetzitzi towei tlalpancayotl uan sekinoke tlalpancayome. Hola, yo soy Citlali Aguilar Sánchez, soy doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta cápsula les hablaré sobre las epistemologías feministas. Y bueno, para realizar esta cápsula agradezco a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es la CECITI, por el apoyo para realizar la investigación postdoctoral sobre la que a continuación les hablaré. Durante muchos siglos y particularmente en las primeras civilizaciones consideradas como la cuna de nuestra civilización occidental, que es la civilización griega, había un sistema de esclavitud, ¿no? Se sabe que los hombres, los hombres aristócratas eran quienes gobernaban y quienes tenían voz y voto, eran los considerados ciudadanos del mundo o de esa sociedad, y a su vez tenían esclavos, ¿no? Que eran estas personas de las que se hacían, ¿no? Que podían capturarlas durante las guerras, ¿no? Cuando vencían en otros territorios, secuestraban o se llevaban a estas otras personas y eran quienes posteriormente se convertían en los esclavos. Estos esclavos eran los que construían las carreteras, eran los que llevaban a cabo los trabajos de construcción, de limpieza y todas estas cuestiones que el hombre griego y después los romanos no querían hacer, ¿no? Eran actividades que no eran consideradas dignas de un hombre, ¿no? En ese sentido sí soy puntual al decir hombre, porque las mujeres, aunque fueran griegas o posteriormente romanas, tampoco eran consideradas realmente ciudadanas. También eran una especie de esclavas, quizás no de la misma manera que aquellos que eran vencidos en batalla, pero sí sabemos que aunque no llevaban a cabo el trabajo de construcción o de herrería que los esclavos hombres o que las esclavas mujeres, su ciudadanía era muy diferente a la de los varones. En la Atenas clásica, los ciudadanos eran una minoría formada por varones y mujeres, hijos de padre y madre atenienses. Las mujeres no tenían derechos activos, se responsabilizaban de la reproducción legítima del cuerpo cívico y estaban sometidas a las decisiones de los hombres. Las mujeres se dedicaban a las labores propias de loikos, que es lo que conocemos como casa, ¿no? Un espacio en el que habitaban y realizaban actividades como cuidar de los niños y enfermos, administrar el hogar o cuestiones religiosas como la organización de funerales y actividades todas sin ningún tipo de reconocimiento social ni mucho menos económico, y que es algo que todavía sigue siendo así hasta nuestros días, ¿no? Entonces las mujeres no participaban de la vida pública ni de la educación, estaban invisibilizadas y silenciadas, que también eran características de la esclavitud de esa época, ¿no? Los hombres aspiraban en la Grecia antigua a conocer el universo con una herramienta poderosa
que los diferenciaba del resto de la naturaleza, la razón. O sea, se decía que los hombres eran razonables, que tenían este poder que ejercer, ¿no? Que era el poder de la razón. Y de esta maravillosa gestación quedaban excluidas las mujeres, es decir, las mujeres no tenían razón. Sus tareas se consideraban incompatibles con los fines del conocimiento y ellas debían atender el ámbito doméstico, que era pues la casa de los hijos, y quedaban recluidas en el gineceo, donde realizaban labores consideradas propias de mujeres por los hombres, ¿no? Era en la cuna de esta cultura, ellas eran analfabetas, pero este destino social no era natural, sino que estaba fuertemente justificado por la filosofía. Esto lo dice Diana Maffia. Esta autora también explica que Aristóteles fue quien sostuvo en su libro llamado Política que hay entre las personas un orden jerárquico que es natural. El macho es superior a la hembra y el amo al esclavo y el adulto al niño. Es decir, en todas las jerarquías de poder, el hombre adulto era el superior, ¿no? Superior sobre las mujeres, superior sobre los esclavos y superior sobre los niños. Y esto, como nos dice Maffia, pues estaba argumentado desde la filosofía aristotélica, ¿no? Las preocupaciones sobre el conocimiento para los hombres eran generalmente las que tenían que ver con la guerra y con el uso de la naturaleza para su servicio, y es algo que hasta la fecha sigue siendo muy evidente, ¿no? Las preocupaciones o el objetivo por el cual los hombres buscan el conocimiento o utilizan el conocimiento desde la academia o desde la ciencia o desde cualquier otra frontera, pues tiene que ver con usos bélicos o con usar la naturaleza, los recursos naturales para su servicio, ¿no? Aunque parezca increíble, estas ideas y modos de llevar las sociedades perviven pues hasta nuestros días, y la mayoría de las críticas a la ciencia sitúan un posible cambio, ya muy entrado en el siglo XX, pero es un cambio bastante pequeño, ¿no? En relación a la magnitud de esta situación. Evelyn Fox Keller y Helen Longino indican que hasta la década de 1960 el punto de vista dominante de las ciencias era que el conocimiento científico consistía en razonamiento lógico aplicado a datos observacionales y experimentales adquiridos por métodos valorativamente neutros o independientes del contexto. Sandra Harding, apunta que estos científicos de la antigüedad como Galileo, Bacon, Harvey, Kepler y Newton no es que inventaran una técnica, sino que la utilizaron y la perfeccionaron. Eran cosas que ya existían en el universo, ¿no? La nueva forma de ver el mundo de la ciencia se desarrolló a partir de la perspectiva del nuevo tipo de trabajo social de los artesanos y los inventores de las tecnologías modernas. A su vez, el nuevo aprendizaje derivado de la observación experimental aumentó importancia económica y política de este tipo de actividad y de las personas sociales, ¿no? El método experimental fue posible primero e importante después porque enfocaba el mundo como solo podía captarse desde la perspectiva de la violación y de la distancia de la división feudal del trabajo y de la apertura de un espacio libre de ello. Así que ya en la década de 1970 fue cuando el feminismo se hizo aún más político y las mujeres lograron mayor visibilidad y espacio en la academia, y pues este podría ser el punto de partida de lo que ahora conocemos como una mujer científica, ¿no? O la ciencia de las mujeres o las científicas en la ciencia, ¿no? Las autoras que han reflexionado y cuestionado que la epistemología de la ciencia está hecha todavía en pleno siglo XXI con una perspectiva masculina y patriarcal señalan dos asuntos que son de relevancia para que esto se postergue, ¿no? Que va a ser la mitología y la metáfora. ¿Por qué hablar de mitología cuando estamos hablando de ciencia? Porque para Sandra Harding, el inicio de la mitología de que la ciencia es masculina tiene sus raíces en Inglaterra entre el siglo XVIII y el XIX, que es cuando inicia lo que conocemos como positivismo, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta mitología? Diana Maffia la explica de la siguiente manera. Ella dice que el pensamiento tradicional afirma que hay una naturaleza femenina, lo cual lógicamente significa que debe haber también
una naturaleza masculina, a menos que se suponga, como generalmente parece ser el caso, que la naturaleza masculina es sinónimo de la naturaleza humana. Aún hoy se nos hace sentir que el esfuerzo de las mujeres por hacer cosas diferentes de aquellas para las que estamos destinadas, según esto por biología y evolución, por naturaleza y temperamento, amenaza la salud y supervivencia de la raza humana. Es decir, cuando las mujeres se salen de las actividades del hogar o de los cuidados, pareciera que la raza humana va a colapsar, ¿no? Y entonces el discurso de la sociobiología define la agresividad masculina, la pasividad femenina, las jerarquías de dominación, los roles sexuales, la territorialidad, el racismo, la xenofobia, como tendencias biológicas naturales. Esa es una mitología porque en realidad no tiene un sustento racional, un sustento, digamos, científico, ¿no? Esto ha generado, pues, programas políticos conservadores, ¿no? Vale resaltar sobre todo el aspecto cultural, porque esta narración es meramente mitológica y se tiene sobre las diferencias entre géneros, pero nunca ha llegado realmente a demostrarse, nunca se ha demostrado como tal que las mujeres seamos pasivas y los hombres activos como tal, ¿no? Más que nada han sido actitudes impuestas como roles sociales y esto viene desde muchos siglos atrás, al grado que al estar fuertemente arraigadas se han convertido en una herramienta cultural que ha beneficiado pues evidentemente más a los hombres o exclusivamente a los hombres, ¿no? En todo caso, como Fox-Keller sugiere, de tomárselo en serio, sugeriría que si hubiera más mujeres dedicadas a la ciencia, podría surgir una ciencia diferente, ¿no? El problema del sexismo en la ciencia no ha sido ni principalmente el de establecer diferencias entre hombres y mujeres, sino de generar esa jerarquización de esas diferencias, ¿no? En las que siempre las desventajas van a ser para las mujeres y que da respaldo pues a los roles sociales, sobre todo los de los hombres, ¿no? En otras palabras, las ideas que se tienen y se replican respecto de los géneros en la epistemología de la ciencia no son otra cosa que una mitología que no tiene base ni fundamento en la realidad, pues como todo mito se sustenta solamente en creencias, sean religiosas o no, que han sido acatadas como verdades. Y esto resulta muy irónico, sobre todo al ser reproducido en el área del conocimiento humano que más se ha propuesto como neutro y objetiva, es decir, en la ciencia. Para que esa mitología sea aceptada y siga promoviéndose, se requiere el segundo elemento que ya se mencionó, que es la metáfora, ¿no? En la ciencia y en el conocimiento humano en general, el lenguaje como base de la comunicación humana, pues es una herramienta de poder que es utilizada para perpetuar y reproducir discursos de diversas narrativas, dentro de las que se hallan, pues, desde luego, los mitos, ¿no? Y aunque es posible desvelar con facilidad estas dinámicas, su uso se ha extendido de tal manera que muchas veces, debido a que parecen, a simple vista, pareciera que son legítimas, pero esta normalización pues tiene que ser cuestionada, ¿no? Uno de los recursos del lenguaje que más se ha extendido como costumbre es la metáfora, dado que es por medio de esta que se puede explicar un evento o una cuestión real por medio de otro, ¿no? Esto con la intención de ofrecer, se supone, una mayor claridad, dado que con lo que se sustituye el primer elemento suele ser algo de mayor cercanía para quien está recibiendo la información. No obstante, mientras los poetas y escritores utilizan esto como un efecto para embellecer sus composiciones, pues en la ciencia la función cambia y es más compleja e incluso más perversa, ¿no? En primera instancia habría que cuestionar por qué la ciencia, particularmente sus hacedores, generalmente hombres, han avalado un sistema como el de género. Como ya se explicó, ¿no? El tipo de asociaciones como femenino versus masculino se sustenta más en creencias que en datos comprobables. Entonces, la generización de la ciencia no es más que otra metáfora que se utiliza para designar las jerarquías de unas sobre otras, ¿no? Esto Evelyn Fox Kepler lo explica refiriéndose a la metáfora que es más recurrente en la ciencia, ¿no? Ella dice que cuando apodamos duras a las ciencias objetivas, en tanto que opuestas a las ramas del conocimiento más blandas, es decir, más subjetivas, implícitamente estamos invocando una metáfora sexual en la que, por supuesto, dura es masculino y blanda
es femenino. De forma general, los hechos son duros, los sentimientos son blandos. Feminización se ha convertido en sinónimo de sentimentalización. Una mujer que piensa científica u objetivamente está pensando como un hombre. A la inversa, el hombre que sigue un razonamiento no racional, no científico, está argumentando como una mujer. Entonces, esta utilización de las metáforas de la ciencia dura y de los conocimientos blandos están perpetuando un lenguaje de generización, ¿no? En el que se están perpetuando roles de género, ¿no? Por lo tanto, las revoluciones científicas no serían posibles sin el cambio en el lenguaje y sus metáforas, porque en ello reside la carga simbólica que caracteriza a determinadas épocas y que necesariamente se tienen que derribar para generar un cambio epistemológico.